Gloria a Dios. Dios los bendiga, todos sean bienvenidos. Damos gracias a Dios. Gracias a Dios que sí se está escuchando bien, ya acabamos de escuchar. Y bienvenidos todos aquí a Jesucristo Gobierna. Hoy estamos de fiesta aquí en la iglesia, en la congregación. Hoy estamos cumpliendo ya 9 años que comenzó este ministerio, esta congregación, esta iglesia. Pues sean todos bienvenidos aquí en la congregación, en sus casas. Dios los bendiga. Y hoy vamos a hablar de Jesucristo Gobierna. ¿De dónde viene este nombre Jesucristo Gobierna? ¿Por qué pusimos el nombre Jesucristo Gobierna? Gloria a Dios. Y para ahí vamos a Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20 y 21. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Vamos a leer. Dice así. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Jesús les respondió diciendo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, o está entre ustedes. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Hoy el tema es el reino de Dios a partir de la primer venida de Jesús y cómo será el reino de Dios a partir de su segunda venida. Amén. Y de ahí viene el nombre. La inspiración del nombre Jesucristo Gobierna, que cuando comenzamos hace 9 años, pues viene de que Jesús es el gobernante. Gloria a Dios. Pero en diferentes etapas, dispensaciones, tiempos, como quieran ustedes llamarle, Dios está gobernando de diferentes maneras. Hemos estado hablando también de la guerra espiritual, de que somos la última generación, amén, que nos quede muy claro. Y pues gracias a Dios estamos aquí celebrando ya 9 años que iniciamos este ministerio, la congregación, esta iglesia cristiana. Fue en mayo de 2014, se va el tiempo rápido, decía un pastor, es que ya estamos más viejitos. No es que estemos más viejitos, estamos más maduros. Amén, gloria a Dios. Y el día de hoy podemos decir, con acción de gracias, ebenecer, que son 2 palabras en el hebreo que significan, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Esa palabra ebenecer también significa piedra de socorro o roca de auxilio. Amén. Nuestro Dios ha sido piedra de socorro en nuestras vidas, ha sido una roca de auxilio. ¿Y por qué el nombre de Jesucristo Gobierna? ¿Por qué el nombre? Bueno, en función a 2 razones, que la misma Biblia, que la palabra de Dios nos revela, y que tienen que ver con los tiempos del reino de Dios, pónganme mucha atención, y del reinado de nuestro Señor Jesucristo, a partir de su primer venida, de su muerte, su resurrección, y su reino, de cómo será su reino a partir de su segunda venida. En primer lugar, pues hablaremos del reino, del gobierno de nuestro Señor Jesús a partir de su primer venida. ¿Cuándo vino nuestro Señor Jesús? Pues hace casi ya 2000 años, 2000 años, o 2000 años podríamos decir, ¿verdad? Porque a veces contamos la venida de nuestro Señor Jesús, la contamos a partir de su muerte y de su resurrección. Pero si la contamos desde atrás, bueno, pues ya son más de 2000 años para nosotros, 2000 años gregorianos, si así queremos llamarlos, ¿verdad? Y en segundo lugar, hablaremos de su reino, del gobierno que se establecerá, que Jesús establecerá en el mundo a partir de su segunda venida. Amén. Que esa segunda venida pues ya está pronto a cumplirse, ya pronto viene Jesús a reinar sobre la tierra. Amén. Pero vamos a explicar por qué, porque son diferentes tipos de gobierno, ¿verdad? Su primera y su segunda venida. De entrada la palabra reino, esa palabra reino viene del griego, que es basileia, la palabra basileia, que significa gobierno del rey, significa dominio, reino de Dios, reino de Jesucristo, del Mesías, es un reino celestial, un reino de los cielos. Eso significa la palabra reino. Cuando le preguntaron
Los fariseos, dice, ¿cuándo había de venir el reino? Ese es el significado de la palabra, basilea, en el griego, es el gobierno del rey, el gobierno de Dios. Y ahí nos podemos preguntar, ¿cómo ha sido el gobierno de Dios de Jesucristo a partir de su primer venida? Bueno, esa respuesta está en lo que Jesús le responde precisamente ahí a los fariseos, de que cuando vendría el reino de Dios, el gobierno de Dios. Jesús les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Amén. Porque ellos querían ver un reino visible, pero Jesús les responde en ese momento, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes, entre vosotros. O sea, el reino de Dios ya estaba ahí entre ellos, pero no se habían dado cuenta. Otras versiones de ese texto de Lucas 17:20, diferentes a la Reina Valera 60 que estamos utilizando, dicen de la siguiente manera, y eso nos va a dar mayor entendimiento de cómo es el reino de Dios o el reino de Cristo a partir de su primer venida. Otras versiones dicen, el reino de Dios no viene con señales visibles, dice otra traducción. Hay otra traducción que dice, el reino de Dios no vendrá con observación. Amén. Cuando Jesús habla de que el reino de Dios estaría entre nosotros, varias versiones dicen cuestiones diferentes, pero que nos van a dar más entendimiento. Otra versión dice así, el reino de Dios, dice, no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, ni helo allí. Esa palabra advertencia significa evidencia ocular. O sea que el reino de Cristo, cuando Él vino, lo que le estaba dando a entender ahí a los religiosos, a los fariseos, que eso es lo que representan ellos, los fariseos representan a los religiosos de todos los tiempos, les decía Jesús que el reino de Dios no sería algo visible. Otra versión del reino de Dios dice, el reino de Dios no es algo que se pueda ver. Eso es lo que Jesús les dijo. No es algo que puedan ustedes ver. ¿Por qué? Porque en su primer venida, el gobierno, el reino de Dios estaría en nosotros, dentro de nosotros. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, no lo verán aquí ni lo verán allá. ¿Por qué? Porque ellos lo querían ver un reino, querían ver un imperio como los que estaban viendo, querían ver un imperio como el romano, ¿verdad? Que tenían sus espadas y controlaban y hacían lo que querían. Ellos querían ver eso. Pero lo que Jesús dijo es que en su primer venida es que no habría una evidencia ocular. No estaría por fuera, no se vería ese reino por fuera, sino se vería por dentro. Sería un reino interior, sería un reino espiritual. El reino de Cristo, a partir de su primer venida, entonces actúa dentro de la persona, actúa dentro de nosotros. El gobierno de Dios. Eso significa reino, gobierno, que Dios gobierne. Y ese reino, ese gobierno, ¿cómo actúa? Bueno, pues actúa por medio de la palabra de Dios. Jesús es el verbo hecho carne, es Dios hecho carne, es la palabra de Dios que se hizo carne, ¿verdad? Es la predicación de Cristo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo actúa el reino de Dios en nosotros? Pues actúa en nuestro corazón, actúa en nuestra alma. Ahí es donde debe empezar el gobierno de Dios. No es algo visible que se dé por fuera. En las religiones, las religiones quieren que por fuera se vea el reino de Dios. Los fariseos querían que se viera por fuera, nada más. O sea que el reino de Dios es un reino, el reino de Cristo hoy, hasta nuestros días, porque todavía no viene Cristo por segunda vez, es un reino espiritual, es un gobierno espiritual, es un gobierno interno. Amén. Es un gobierno que va de dentro hacia afuera. Gloria a Dios. El gobierno de Dios tiene que comenzar dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Gloria a Dios. Y se tiene que manifestar hacia afuera y no al revés. Por ejemplo, los fariseos que representan, dijimos, a los religiosos,
a los hipócritas de todos los tiempos. Ellos limpiaban, dice, lo de afuera del vaso, lo que dijo Jesús mismo. Ellos limpiaban su imagen externa, pero no su interior. Jesús dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ¿sí? Y eso, pues lo siguen haciendo los religiosos de todos los tiempos y sobre todo los religiosos de este tiempo final. Vamos a Mateo 23, versículos 27 y 28. Vamos a ver cómo Jesús les dice a los fariseos. Les dice así: ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas. Ah, qué tremendas palabras. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de muertos y de toda clase de inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Fueron precisamente los fariseos, los religiosos, que al final apresaron a Jesús, condenaron a Jesús, no les gustó lo que Jesús les decía, no quisieron que Jesús gobernara en sus corazones en primer lugar, porque ahí se manifiesta el reino de Dios a partir de la venida de Cristo, se tiene que manifestar dentro de nosotros, gloria a Dios. Ahí es donde se manifiesta el reino de Dios dentro de nuestras vidas. Cristo en su primer venida, Él vino a salvar a los hombres. A eso vino Jesús en su primer venida. No vino a establecer un gobierno visible como el que los judíos, los fariseos de ese tiempo estaban esperando. Él vino a cambiar el corazón, a empezar a gobernar, a que Dios empezara a gobernar en el corazón del hombre que no estaba siendo gobernado por Dios, estaba siendo gobernado por el pecado, por la inmundicia, por la iniquidad, por la falsa religiosidad. ¿Sí? Y a eso vino Cristo, vino a salvarnos, esa fue su función. Vino por los perdidos, por los caídos. El hombre estaba caído, estaba engañado por el enemigo, por nuestro enemigo que es el diablo, es Satanás. El hombre estaba separado de Dios por consecuencia de su pecado. En el Antiguo Testamento dice un profeta, dijo, el alma que pecare, esa morirá. O sea, el alma de los hombres estaba muerta en sus pecados, en su desobediencia. Desde la desobediencia original del huerto del Edén, de Eva y Adán, desde ahí el hombre se había perdido, se había separado de Dios. No le había sido fiel a Dios, había desobedecido a Dios, había desobedecido sus órdenes, sus mandamientos. Gloria a Dios. Entonces Jesús vino en ese tiempo, hace 2000 años, vino como un cordero. ¿Para qué? Para quitar el pecado del hombre, del mundo. Esa palabra del mundo, esa palabra mundo viene del griego cosmos, que significa raza humana. ¿A qué vino Cristo? Vino a que la raza humana fuera perdonada de su pecado, porque estaba condenada bajo sus pecados. Él, ¿cómo logró la salvación? Jesús, bueno, cuando fue a la cruz del Calvario, Él sacrificó su vida, ganó, tuvo una victoria. Jesús es vencedor, no como dicen los religiosos hipócritas del mundo, que Jesús dicen que Jesús fracasó en la cruz. Esa es una gran herejía, no es cierto. Cristo venció al diablo en la cruz. ¿Por qué? Porque entregó su vida para salvarnos. Amén. Derramando su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Entonces, en el tiempo que Jesús vino por primera vez al mundo, ¿qué esperaban los judíos? Los judíos esperaban que el Mesías, ¿sí? Que el Mesías que llegara, pues elevara y levantara a la nación de Israel a un lugar prominente. Querían un gobierno visible, que se levantara el poder sobre el poder del imperio romano que dominaba a la tierra de Judea, al pueblo de Israel. Ellos estaban sometidos por los romanos, por el cuarto imperio, que habló también el profeta Daniel, que se levantaría y los sometería. Pues ellos esperaban que el gran Mesías, ¿verdad?, llegara y los liberara, que llegara con espada, con ejército, y los liberara de ese gobierno hostil, ¿verdad?, que los tenía sometidos, conforme a la estatua o imagen de Nabucodonosor, ¿verdad?
del que habló el profeta Daniel 600 años antes de Cristo, ¿sí? Que donde dijo que, pues en primer lugar, vendrían 4 imperios, pero los primeros serían los babilonios, luego los medopersas, luego los griegos, y era ya el turno de los romanos, que tenían sometido al pueblo de Israel, que los tenían dominados. ¿Qué querían ellos? Ver un gobierno visible. Eso me recuerda ahí en Primera de Samuel, ¿verdad? Hace ratito estábamos hablando de eso, de cómo el pueblo de Israel pidió un gobierno visible. Querían un gobierno visible. Querían un rey como los reyes de las demás naciones. Y entonces el profeta Samuel estaba indignado, decía, este pueblo, Señor, quiere un gobierno visible. No quieren que tú gobiernes en sus vidas. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Dice, no te preocupes, Samuel. Escucha su voz, porque no es a ti al que te están desobedeciendo, es a mí. Al que te están desechando, Samuel, no es a ti, es a mí. Entonces, desde siempre el pueblo de Israel ha esperado un gobierno que fuera visible, que se viera, que cambiara las cosas de un abrir y cerrar de ojos. Y no es muy diferente a lo que está esperando 2000 años después el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice que están esperando a su Mesías, pero ellos esperan un Mesías como el que esperaban hace 2000 años. Un Mesías que venga con espada, un gran gobernante que diga, aquí mis chicharrones truenan, ¿sí? Y Israel es el imperio central del mundo y vamos a gobernar sobre todas las naciones. Ese es el gobierno, ese es el Mesías que espera el pueblo de Israel. Por eso sus ojos siguen cegados, y estaban cegados hace 2000 años, porque esperaban un gobierno visible. No esperaban un gobierno que fuera a ser un gobierno del corazón, un gobierno interno. Y eso es lo que quiere Jesús en este tiempo, en nuestras vidas, que Jesús quiere gobernar tu vida. Amén. Gobernar tu vida. Hay una palabra, ¿verdad?, que Jesús dijo acerca de que no le iban a recibir a Él. Dice así, está en Juan 5:43, no lo busquen. Yo se los leo, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibirán. Eso hablando del tiempo que el pueblo de Israel aceptaría al falso Mesías, al anticristo, y que están a punto de hacerlo. ¿Por qué? Porque aunque el pueblo de Israel hace 75 años renació como nación, en lo material, ¿verdad? Lo podemos decir así, en lo espiritual no ha renacido. ¿Cuándo renacerá el pueblo de Israel en lo espiritual? Cuando acepten a Jesús como el Mesías Salvador. Aunque ya he oído muchos, aunque también rabinos están aceptando a Jesús como el Mesías y están predicando. Gloria a Dios. Y eso trae salvación a sus vidas. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? No entendió en la primer venida el mensaje del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en otro lugar. Ellos querían un gobierno como si fuera un imperio. Por eso no escucharon el Evangelio de Cristo, el Evangelio de arrepentimiento, el Evangelio de fe. Evangelio significa buenas nuevas. No pudieron escuchar ese llamado. Amén. Con eso comenzó nuestro Señor Jesús. Es más, vamos a ver cómo comenzó su reinado Jesús. Amén. Dice Marcos 1:15. Vamos a leerle, ese sí lo vamos a ver ahí en sus pantallas. Marcos 1:15. Jesús comenzó su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido. Amén. Y el reino de Dios se ha acercado. Acuérdense, cuando decimos reino es el gobierno de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepentíos y crean en el Evangelio. El tiempo de Dios es el tiempo kairos, es lo que Jesús dijo. Esa palabra griega tiempo viene del griego kairos. El tiempo fue cumplido, o sea, se cumplió el tiempo de Dios. Y Cristo vino al mundo hace 2000 años. La palabra de Dios se hizo carne. ¿En quién? En Cristo, en Jesucristo. En ese momento que nació Jesús en el mundo se cumplieron más de 300 profecías acerca de su primer venida, escrita por todos los profetas hebreos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. En ese momento dice
que se acercó, se aproximó a los hombres el reino de Dios, el gobierno de Dios. O sea que el gobierno de Dios se acercó, se ha acercado al hombre desde hace 2000 años. ¿Sí? En ese tiempo, pues, quienes se dirigían al pueblo de Israel, pues eran unos líderes religiosos. Ellos tenían la mayor influencia, los fariseos, controlaban el segundo templo judío. Ese templo, segundo templo que Herodes, el grande, había mandado ampliar años antes, se había tardado más de 40 años ampliándolo. ¿Y qué esperaban? Pues que viniera un gran líder judío, un gran líder religioso, un gran líder político, ¿sí? Que los liberara, ya dijimos, de la dominación romana. Entonces, podemos concluir que en la primera parte, en la primera venida de Cristo, el reino, el gobierno de Dios se debe manifestar primeramente, ¿dónde? En nuestro interior, en nuestro corazón. Ahí es donde quiere Dios gobernar. De ahí viene Jesucristo gobierna, amén. En su primer fase, Jesucristo gobierna. Cristo quiere gobernar nuestros corazones, que le obedezcamos. Jesús es un ser, es alguien muy respetuoso, jamás nos va a obligar a algo. Al crearnos Dios a su imagen y semejanza, nos hizo entes con libertad de decidir. Así como a los ángeles cuando fueron creados, por eso el arcángel o el querubín, más bien Lucifer, se rebeló en contra de Dios porque tiene voluntad propia. Así nos creó Dios, con voluntad propia. Si no, Dios pues hubiera creado robots, ¿verdad? O con inteligencia artificial, ahorita que está de moda, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Que se crean robots que van a decir lo que tú les digas que digan. No, Dios no hizo eso. Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Sí? Entonces, las Escrituras nos muestran que el reino de Dios debe iniciar en nuestro corazón. ¿Por medio de qué? Por medio de obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. En nuestro corazón ahí debe estar el gobierno de Dios. ¿Sí? Nadie lo va a ver, pero tú sí lo vas a ver, el gobierno de Dios. ¿El gobierno de Dios dónde está? Dentro de ti. Gloria a Dios. Mateo 6:6 dice así, vamos a leerlo. Vamos a ver lo que es la relación con Dios. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, entra en tu aposento. Dice, cierra la puerta, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ese es un gobierno personal, ese es un gobierno en lo secreto, donde nadie te ve. Aquí en la iglesia, ¿verdad? Podemos venir y poner cara de santos, de buenas gentes y que no matamos ni una mosca, ¿verdad? Y a veces nos dan ganas de matar las moscas, pero bueno, de tantas que hay, ¿no? Sobre todo cuando hay calor. Pero el reino de Dios es en lo secreto, amén. Gloria a Dios, no es en lo que se ve, es en lo secreto. Ahí verdaderamente es donde Dios está gobernando en tu corazón. Jesús es nuestro Mesías Salvador, que el día que lo aceptamos, Él viene a ser morada en nosotros, pero lo hace internamente. Como Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Amén. Ellos querían ver, Pilato les decía, a ver, muéstranos el reino, ¿verdad? Muéstranos que eres el rey. ¿Sí? Pero el reino de Dios es un gobierno interno, un gobierno del Espíritu. El Espíritu Santo viene al interior. Es más, dice la palabra que somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni siquiera, ¿verdad?, va a estar en un templo hecho de piedra, va a estar en el templo que somos nosotros. Es ahí donde habita el Espíritu de Dios, en un templo que es interior, que es interno. El Espíritu Santo está dentro de los creyentes. Y el Espíritu Santo está ahí ¿para qué? Para ayudarnos a obedecer los mandamientos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con las leyes de Dios. Amén. Es un espíritu de poder, de amor, dominio propio.
aleluya, que nos da la capacidad de vivir las leyes de Dios, ¿sí? Aunque nuestra naturaleza sea rebelde, sea débil, sigamos siendo débiles, ¿verdad? Hasta que seamos transformados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Dice la Escritura, y entonces ya el Señor va a acabar su obra completa en nosotros. Hasta ese momento, bueno, habrá esa debilidad, pero el Señor nos dará esa fortaleza interna para vivir conforme Él quiere que vivamos. Gloria a Dios. ¿Sí? Y dice la palabra, dice que actualmente, ¿quién gobierna el mundo? Pues Satanás. Satanás está gobernando el mundo. Todos aquellos que no tienen a Cristo en su vida, ¿qué pasa? Que Satanás está gobernando todavía sus vidas. Están muertos espiritualmente, muertos en sus delitos y pecados, como dice la palabra, ya que no han nacido del Espíritu Santo. Todo el mundo está bajo el maligno. Es más, vamos a leerlo. Primera de Juan 5:19. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿qué? El maligno. El mundo entero. Si tú no estás siendo gobernado por Cristo en tu vida, estás bajo el maligno. Por eso es importante que abras tu corazón hoy y permitas que Jesús gobierne sobre tu vida. Gloria a Dios. Y entonces vamos a la segunda fase del gobierno o el reino de Dios, el gobierno de Jesucristo. Y esa será a partir de su segunda venida, porque Él prometió regresar. Amén. Se fue por una razón, ¿verdad? Se fue a la diestra del Padre, estuvo con sus discípulos después de haber resucitado, estuvo 40 días, ascendió a los cielos, ahí está con el Padre, levantó su iglesia y mandó a su iglesia a predicar el Evangelio durante 2000 años, para que muchos se salvaran, muchos le conocieran. Amén. Muchos permitieran que Dios gobernara en sus vidas. Pero Jesús prometió regresar y se va a cumplir. O sea, la palabra de Dios se va a cumplir. No hay tiempo que no se cumpla, ¿verdad? Ni profecía que no se cumpla. El segundo lugar, el reino o el gobierno de nuestro Señor Jesucristo se va a establecer en la tierra cuando venga por segunda vez. El gobierno de Jesús se establecerá entonces ya de forma visible a partir de su segunda venida. Esa es la gran diferencia, la cual todavía no se cumple, amén, pero ya estamos muy pronto a que se cumpla, porque Cristo viene por segunda vez. Él prometió a sus discípulos que regresaría por segunda vez. Dice, vamos al libro de los Hechos, al capítulo 1, versículos 9 al 11, dice así. Vamos a ver cuando Jesús se va al cielo, al tercer cielo, dice la palabra, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, los apóstoles, ya eran 11 porque uno ya había fallado, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí 2 varones con vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto. Ahí está la promesa de que Cristo regresaría. Jesús lo volvió a confirmar por medio del apóstol Juan, que regresaría por segunda vez al mundo de forma visible. Amén. Vamos a Apocalipsis 1:7. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:7. Jesús prometió regresar. Ahí en la revelación que le da al apóstol Juan, le dice, he aquí viene con las nubes, confirmando lo que esos 2 varones les habían dicho. 2 ángeles probablemente. Y todo ojo le verá. ¿Quién le verá? Todo ojo. Y los que lo traspasaron también lo van a ver. ¡Ah, qué tremendo! Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. Así es. Así es. Amén. Así será. Gloria a Dios significa ese amén. Así sea. Gloria a Dios. Entonces, a diferencia de su primer venida, Jesucristo vendrá directamente a la tierra
sobre las nubes con grande autoridad y lo hará visiblemente. Todo ojo lo va a ver. Regresará ya no como un cordero que iba a la cruz, porque eso vino Jesús en su primer venida, sino Él va a regresar ya como un león, como un gobernante, ¿verdad? El león sabemos que es un símbolo de quien gobierna, ¿verdad? ¿Quién es el rey de la selva? Pues es el león, ¿verdad? Bueno, esa es una figura, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama también el león de la tribu de Judá. Y así va a regresar Jesús en su segunda venida. Regresará, posará sus pies en Jerusalén, sobre el monte de los olivos. Y dice que todo ojo le verá y ahí, a partir de ese momento Él comenzará a gobernar visiblemente ya todas las naciones. Es la segunda fase del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Ya es un gobierno que es visible, que será visible. Gloria a Dios. Dice Mateo 24:30, dice así. Gloria a Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no como cordero, regresará con grande poder. Amén. Jesús regresará con su iglesia, ¿sí? Con su pueblo, que son todos aquellos, ojo en esto, todos aquellos que permitieron que Jesús gobernara sus vidas, que hicieron su voluntad en sus vidas, durante la era de la iglesia, porque la iglesia tiene un principio y tiene un fin. Amén. Comenzó hace 2000 años en Pentecostés y va a terminar cuando venga el arrebatamiento, el arpazo de la iglesia, como bien enseñó también el apóstol Pablo. Amén. La iglesia se irá, ¿verdad? Después del arrebatamiento se irá al tribunal de Cristo, a la bema de Cristo, a las bodas del Cordero, mientras aquí en el mundo serán 7 años de tribulación, de juicio de Dios, ¿sí? Y terminando ese juicio de Dios, Cristo regresará. Terminando esos 7 años, Cristo regresará. Esa es la escatología bíblica, amén, que hay que entenderla, que hay que conocerla. Dice la palabra que el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento, pero aquí no nos vamos a perder por falta de conocimiento, ¿sí? No dice la palabra que el pueblo se perdió por falta de fe o por falta de oración, no, el pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero aquí no nos vamos a perder por ello. Gloria a Dios, amén. Y vendrá Cristo a gobernar, dice la Escritura, durante 1000 años, pero ¿cómo? Ya visiblemente gobernará como Rey de Reyes, Señor de Señores, amén, ahí en Jerusalén. Dice así, y ya estamos terminando, vamos a leer Apocalipsis 19, 15 al 16, vamos a ver el regreso de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice así, Apocalipsis 19, 15, 16, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y Él las regirá, Él las gobernará. Amén. ¿Con qué? Con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Así regresará Cristo visiblemente en su segunda venida. Jesús regresará a gobernar sobre las naciones con espada aguda, que es su propia palabra. Amén. Es su propia palabra. O sea, Jesús regresará visiblemente y dice que su espada, que es la palabra de Dios, regresará, gloria a Dios, con gran severidad y autoridad. Gloria a Dios. Entonces, para concluir, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrar a ese reino, a ese gobierno de Dios? Bueno, entendamos las dos facetas del reino de Dios. En primer lugar, debemos de permitir que Jesús entre a nuestra vida, gobierne nuestros corazones. No es a la fuerza, es por amor. He aquí Jesús dijo: estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, el Señor no te va a forzar nunca a nada. Nunca te va a forzar a que hagas algo que no quieras hacer. Dice la Escritura, ¿verdad? Con esto estamos concluyendo. Mateo 7, 21, 23. Y quiero que vean la severidad de esta Escritura. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y hay otra escritura, Lucas 6:46, que dice así: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Amén. Estas escrituras nos hablan del gobierno de Dios. La pregunta que nos debemos de hacer ahí es: ¿gobierna Dios nuestro corazón actualmente? ¿Ya lo gobierna? ¿Lo obedecemos en lo que Él nos está hablando? Como escuchábamos en la enseñanza en la mañana, algunos no quieren escuchar la voz de Dios porque por el que, bueno, si escucho la voz de Dios, pues a lo mejor no voy a obedecer lo que el Señor me mande, ¿verdad? Y muchos dicen, no, mejor cierro mis oídos y no escucho lo que Dios me diga. Pero bueno, eso no nos justifica, amén. No nos justifica de que Dios quiera hacer su voluntad en nosotros, que nosotros debemos de buscar. Esa es parte de la oración, de la vida del cristiano. Hágase tu voluntad. Jesús por eso nos enseñó esa oración poderosa, que es un modelo de oración, el Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga tu gobierno. Pero ese venga tu gobierno es hoy en mi corazón, y mañana que venga la segunda venida de Cristo, pues que yo esté listo para ese gobierno. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí también, en mi vida, en la tierra, en mi corazón. Gloria a Dios. ¿Sí? Y con esta cita, para terminar, vamos a leer Filipenses 2:10. ¿Sí? Tener mucho cuidado con la palabra que leímos. Muchos se hacen llamar cristianos, pero no obedecen la palabra de Dios, no obedecen al Señor, no obedecen su voluntad. ¿Sí? Muchos quieren llevar el nombre, ¿verdad?, de cristiano, pero Jesús no está en su trono, no se ha entronizado en sus corazones. En realidad no hacen su voluntad. Jesús dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, no hacían la voluntad de Dios, hacían maldades. Aunque hacían grandes cosas religiosas, ¿verdad? Echaban fuera demonios, qué sé yo, tantas cosas. Con esta escritura terminamos, Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Gloria a Dios. Amén, amén. Así sea. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra. De aquí viene el nombre Jesucristo gobierna. Gloria a Dios. Jesucristo quiere gobernar tu vida, pero lo quiere hacer con amor. Y tú, bajo tu voluntad, ¿verdad?, bajo tu libre albedrío, acepta esa voluntad que es, te puedo decir, por mucho es lo mejor que pueda suceder en tu vida. Gloria a Dios, que Jesús gobierne, que Jesucristo gobierne tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor, gracias. Queremos que Jesús gobierne hoy nuestros corazones, gobierne nuestra vida, todo nuestro ser, Señor. Sabemos que el hacer tu voluntad es lo mejor que tú hiciste, Señor, es que el hombre obedeciere tu palabra, obedeciere tus principios, obedeciere tu voluntad, porque es lo mejor para el hombre. El hombre decidió desobedecerte, decidió hacer cosas, ser engañado. El hombre decidió no seguir, no dejar que tú gobernaras su vida, y por eso el hombre está pasando lo que está pasando, porque se dejó engañar. Gracias te damos, Señor. Ahora nosotros queremos abrir nuestro corazón para que Jesús gobierne nuestras vidas, y cuando tú regreses, Señor Jesús, nosotros estemos preparados para ser gobernados por ti, y como dice tu palabra, para que conjuntamente contigo nosotros gobernemos las naciones. Gracias, Señor Jesús. Jesucristo, ven, gobierna nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y te damos gracias. Gracias por este tiempo,
por 9 años que cumplimos en esta congregación, en este ministerio. Jesucristo gobierna. Gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios. Dios los bendiga. La paz de Cristo. Shalom. Recuerden, Maranata, Cristo viene pronto.